Está con nosotros Joaquín Doldán. Gracias, muchas gracias. Un amigo que estaba mirando una vez un partido de fútbol, la final, el Sevilla jugaba en una final para ganar la UEFA y teníamos un amigo que era futbolista, muy criticado porque no jugaba bien o muy bien, para nosotros era el mejor por algo que estábamos hablando. El caso fue que en la final metió 2 goles y el Sevilla salió campeón. Entonces este amigo, que es director de teatro, me mira y me dice, es el día más feliz de mi vida. Claro, la primera reacción que tiene uno dice, el día que conociste el amor de tu vida, tuviste hijos, ¿cómo vas? Dice, no, pero eso ya pasó, el día es ahora. Entonces yo siempre me acuerdo, porque estaba viviendo este momento, claro, yo, escritores a mano, tengan esta imagen de un tipo tirado en el sofá de su casa entre la consulta y la radio, ¿no? En el espacio ese que hablamos recién con Alejandro. Joaquín es odontólogo además. Y ahí va, entre la consulta y la radio estaba ahí mirando YouTube el video del último Escritores a Mano con Alejandro en este sitio y fantaseando, digo, capaz que un día se cuadra y yo estoy ahí, y que esté acá justo hoy, el último día, el último ciclo, capaz que no vuelve, ¿no? El apocalipsis y yo fui el último, tiene cierto ahí broche de oro, que para mí por lo menos, No, y cuando él dijo ustedes se clavaron, que se estaba tomando el vuelo hacia acá, yo pensé lo mismo, andás a ver si el vuelo llega. Claro. Hubiera sido un lindo Escritores a Mano. No, le pondríamos tu nombre a este ciclo. Claro, igual. Sí, claro. Escritores a Mano, ciclo Doldán. El escritor que no pudo llegar. Que no llegó nunca. Pero cuya obra habla por él. Ahí va. Y yo no hubiera llegado nunca porque los libros venían en el avión conmigo. Que era, cuando venía el avión yo decía, pensar si el avión se cae, ni los libros llegan, qué bajón, ¿no? Tenía que haberlos mandado en otro avión, como la familia real vieron que nunca viajan los dos juntos. Lo hacen por eso, por si se cae uno, el otro está ahí. En realidad porque se llevan mal, todos sabemos, ¿no? Claro, sí, también, aparte. No, pero me acordaba de lo del Principito y la Rosa, ¿no? Que es raro, porque en el Principito pasan 2 o 3 cosas, más allá de cómo sea el libro, que es interesante y que a veces sirve mucho para este tipo de ejemplos, ¿no? Principito cuida una rosa, piensa que es la mejor del mundo, un día a otro planeta y está lleno de rosas tan lindas como la suya. Y es un poco lo que nos pasa, uno piensa, yo también estoy convencido de que Uruguay es el país más lindo del mundo, pero en otros planetas hay gente que tiene rosas iguales a las nuestras y también piensa que son las mejores del mundo. Claro. Es así. ¿Y qué parte del funcionamiento. Bien, les cuento, bueno, primero que tienen ¿era eso lo que me querías decir, Nacho? Que tienen 2 papelitos, todos ustedes, uno en blanco, en el que pueden formular la pregunta a nuestro invitado, y también otro con un número que les permite participar del sorteo que haremos al finalizar este encuentro, ¿sí? Bueno, y la otra cosa que quería decirles es que la semana que viene nos tomamos licencia. A ver, esto, vos sos mi invitado, pero este regalo en realidad vino para mí. Me lo hizo mi amiga. Qué momento raro, ¿no? Un regalo para él. Ya le prometí que apenas tengo un tiempo libre, mentira, estoy exagerando. He tenido tiempo libre y no lo he hecho. Voy a corregirme esto que se me caen los lentes, que me dijo que se preocupa porque hablo y se me caen los lentes, porque se me aflojan porque soy cabezón. Y tenés poca nariz, eso es algo que gente como yo sabe. A mí jamás se me caen los lentes. Tiene que hacer un recorrido como de 1 kilómetro el lente para claro, ser caído. Digamos, claro. El lente se cansa. Claro, si eso no me caigo. Claro. Y Divina me mandaste de Gael Faye se hizo, ¿no? Bueno, andás a ver. Pequeño País y de Florian y Liz. 1913, un año hace 100 años. Bueno, buenísimo. Recuerdo además que también tuviste ese gesto el día que fue mi cumpleaños. Muchas gracias, amiga. Lo hago para hacerle sentir mal a ustedes. Falta mucho regalo acá. El 29 de junio, pero el asunto era hoy, aquí y ahora. El 29 de junio suena tan lejos que tiendo. Chicas, las vi a buena parte de esa mesa con el profe Fresia, ¿no? En la junta departamental. Fue profesor de ustedes. Sí. Fue aquel caso en que las alumnas tenían la misma edad que el profesor. No, mentira. Mentira. El poeta Alfredo Fresia, que ha estado aquí, yo no sé si ustedes estuvieron el poeta Alfredo Fresia, divino, un ser entrañable, que amo, radicado en el Brasil hace décadas también. Muchas décadas. Bueno, fue en el marco del quiebre institucional. Estuve conversando con él y bueno, se lamentaba mucho porque habíamos acordado que apenas él volviera a Montevideo nos íbamos a ver. Y sucede que le han organizado una agenda tan intensa, tan llena de cosas, que me dijo que no íbamos a poder vernos. Sé de lo que hablas. Y yo como soy
un gordito pesado e insistidor, le dije, pero mañana viernes a las 12, el programa termina a las 12, mañana viernes a las 12, venite, y encontró un hueco y viene, con lo que ya les anuncio, voy a grabar esa nota y en cualquier momento, porque acaba de ser designado ciudadano ilustre de nuestra ciudad, ¿verdad? Ayer sí, y vi unas fotografías en Facebook y las reconocí, chicas. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Vos qué supiste? Bueno, les cuento que Joaquín es un compatriota que vive en España hace 18 años. Vive en la ciudad de Sevilla. Allí desarrolla su condición de odontólogo, ¿no es cierto? Pero además... De forma accesoria. Ajá, ha desarrollado y ha profundizado en realidad su condición de escritor, más también de comunicador, hombre de radio. Tiene algunos proyectos sobre los cuales ella nos podrá hablar. Él es un hombre muy identificado con su barrio, es el Cerro de Montevideo. Y a mí me parece el caso de Joaquín, no solo el caso de un hombre, bueno, escribe fundamentalmente narrativa y también dramaturgia, ¿no? Escribe obras de teatro. De hecho, también les vamos a invitar para la semana que viene. Bueno, sí. para la semana que aquí viene, gracias al teatro, claro, se podría decir. Exactamente, ya nos vas a contar. A mí me ilusiona mucho en el caso de Joaquín porque además del talento que él tiene, es un caso que de algún modo se da de la mano con lo que yo quería decir antes, de la relativa importancia a veces que tienen las distancias. Porque él vive muy lejos del cerro, él vive muy lejos de Uruguay. Sin embargo, sospecho que los vínculos subjetivos y, ¿por qué no?, algunos objetivos, no solo no se han perdido, sino que se han desarrollado, que se han profundizado y que han adquirido nuevas y estimulantes formas. Los vínculos que uno puede tener con algo o con alguien no solo siempre dependen de la distancia, ¿no? Es probable que ustedes conozcan, andá a saber si no les pasa a ustedes, que viven con personas con las que se sienten realmente muy lejos, ¿no? Que vivimos en lugares, en barrios, que de pronto nos sentimos muy lejos con el que vive enfrente, al lado, arriba o abajo, ¿no? Y esta peripecia, la de Joaquín, fragiliza esa idea de que la distancia puede alejarnos o que necesariamente nos aleja. Así que me parece un buen comienzo para arrancar. ¿Vos te fuiste a España con la idea de quedarte en España? ¿Durante cuánto tiempo y a hacer qué? Yo me fui a España con la sospecha de que me podía quedar en España, porque primero que para mí España es un lugar un poco místico. Mis padres son gallegos, mi casa era casi una colonia, se hablaban gallego, ¿no? Y se comía comida gallega, era todo muy específico hacia ese lado. Entonces yo siempre tuve como el fantasma de ir a España, de conocer España, escuchar música española, mucho más presente, inclusive de lo que yo me había dado cuenta con... Ahora que hablas de la distancia, yo lo escuché decir a Dolina, estaba buenísimo el ejemplo. Por ejemplo, cuando uno ve la Catedral de Sevilla de lejos, parece perfecta, no la ve, es perfecta. Y a medida que se acerca, empieza a ver las pequeñas grietas, las pequeñas imperfecciones. A esa distancia se llama respeto. Entonces, me parece que lo que me pasó a mí, por ejemplo, en Uruguay, ahora les cuento cómo llegué a España, fue que cuando yo en cierta forma notaba que le estaba como perdiendo el respeto a Uruguay, me fastidiaba absolutamente todo y lo recuperé cuando tuve de nuevo la distancia. Pero antes que eso, la ida. Siempre me voy a España y siempre de adolescente, sobre todo la necesidad del cambio, te viene como una cosa. Yo tenía una gran necesidad de salir del cerro, de mirar el cerro desde afuera. Era como... Yo quería ser escritor y créanme que en la distancia de lo que uno suena, yo no tenía referencias claras. Yo me enteré que Dino Armas era del cerro el año pasado. No sé por qué no lo sabía cuando estaba dentro del cerro. No parecía claro que hubiera... De hecho, cuando yo lo decía en mis círculos cercanos se me mataban de la risa. Es como decir, bueno, pero ¿por qué no? Por eso soy odontólogo.
Dije en mi casa, ¿qué querés ser? Yo, escritor. Y mis hermanas me agarraron aparte y me dijeron, mira, La cosa es así. te vas a morir de hambre, ¿no? Sos de Uruguay, bienvenido, sos Uruguay, ¿no? El famoso discurso que a mí ahora, yo ahora, en el programa de radio y en todos los círculos que estoy, milito para lo contrario, ¿no? Al contrario. Yo agarro un niño que dice, ¿qué querés ser, odontólogo? Lo siento y me da, tenés que ser escritor. ¿No? Claro. Y si se caga de hambre... Vamos a que no te saquen la boca. No, para que no competencia. No, y si se muere de hambre, da igual. Uno lo que aprende con los años es que todo eso es relativo. Primero que ese discurso, y lo dice alguien que a mí la fórmula hasta me salió bien. No con sus crisis de por medio, que ahora ya te contaré. Una fue la ida para allá. El caso fue que a mí me convencieron de que a mí se me daba muy bien estudiar, si estudiaba iba a tener una carrera que me iba a permitir escribir lo que yo quisiera, que un poco fue el argumento. El problema es que yo no tenía escritores a quien consultarles. Yo sí tenía odontólogos, lógicamente, iba al dentista y tenía un dentista que era genial, era el dentista de Cerro era aparte. Yo claro, me hablaba de fútbol, digo, esto debe estar bueno, uno termina siendo dentista de jugador de fútbol, no debe ser malo. Irónicamente me sucedió eso después, pero como que me convencieron de que era una buena fórmula. Gracias a la profesión, bueno, yo después sí me fui a España, fui a hacer un máster, me quedé, me vinculé mucho con la universidad, pero sí, por suerte, pude seguir escribiendo. Entre otras cosas, ya hace 20 y pico de años que escribo para la revista de la Asociación Odontológica. Estoy un poco espeso, perdónenme, pero entre el cambio de horario y la alergia que me vino con los plátanos, estoy que me patino cada rato. Entonces, escribo Claro, a medida que te vas 20 y pico de acercando años. a la catedral ves que tiene plátanos. Ahí va, vemos, sí. Hace 20 y pico de años que escribo para la revista de la Asociación Odontológica. Que es rarísimo, porque la revista de la Asociación Odontológica, imagínensela, es un bajón, la revista es un pobre, esto no lo graben. Pero claro, son fechas de congreso, materiales dentales, algún artículo científico, y en el medio un cuento. ¿No? Entonces, Que te deja con la boca abierta. claro, a veces. O que te duerme la lengua. Esto muy bien, aplauso, Camino. 20 años de carnaval para este chiste. Si vamos a hacer aporte y no son reconocidos, Claro. pero al final se desestimula. Claro, salir en los saltimbanquis para terminar en el chiste de la boca abierta. Vuelvan dentro de 20 años que habrá otro. No, pero no, de verdad, que era como una especie... De hecho me ha pasado que muchas veces dije, bueno, este es el último artículo, y siempre termino como volviendo, porque los compañeros a veces me piden, te dicen cosas como, es lo que yo leo de la revista. Sí, claro. Es lo único que se puede leer, ¿no? Entonces, cuando voy a España, para mí era una cosa como natural. Yo me fui antes de la crisis que hablaba hoy Alejandro, justito antes, ni siquiera la suponía, pero era más en el marco de una crisis personal, familiar, también económica. Pero fuiste a estudiar, ¿no? Yo fui a hacer un máster de una disciplina que acá no había. Lo que pasa es que no me fue muy bien, digamos, como estudiante, porque a la segunda clase el profesor me llamó, me dijo, no te vamos a poder enseñar nada porque la disciplina que enseñaban, vos sabés más. ¿No querés ser profesor? Entonces terminé siendo docente de eso. Me vino bárbaro porque en vez de gastar el dinero del máster, empecé a cobrar. Y los primeros 3 años no podía trabajar de odontólogo porque había que homologar el título. Bueno, Che, una Joaquín, historia. y esto que contás, que bueno, que luce como, por lo menos curioso, por lo menos, Sí, ¿no? sí, curioso. Es un mérito, trata de ser objetivo. Sí, sí. Es un mérito mío. Tuyo. No, porque creo que la pregunta aplica. ¿Es un mérito Sí, tuyo? sí. ¿Es un mérito de la Universidad de la República? Es un en mérito particular de la facultad? Universidad de la República, por supuesto. Nosotros, la Universidad de la educación en Uruguay, tan manoseada, tan criticada, La educación en el mundo no está viviendo su mejor momento por un montón de causas. Pero yo lo que puedo decir de la educación que yo recibí, hijo de absoluta de la educación pública, si hay algún lugar de bienestar en el que yo me encontraba en el mundo fue gracias a ella. Tanto en la odontología, que me pasó esto, yo terminé siendo profesor de 5 máster diferentes, todo, estaba metido muchísimo en la facultad. De hecho lo dejé porque me empezó a salir cosas de teatro para escribir, y claro, ya es raro cuando una persona dice tiene 2 profesiones, no es odontólogo y escritor, te miran raro, si encima dicen y es profesor universitario, te empiezan a mirar de forma sospechosa diciendo, este debe hacer todo mal, debe ser un mal profesor, un dentista pésimo,
y un profesor nefasto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un escritor nefasto. Entonces, O es tan crack igual merece nuestro repudio. ahí va, lo odiamos por las dudas. Es tan crack. Ahí va. Entonces yo dejé la universidad un poco por eso, sino fue el vínculo de entrada. Y cuando te vas por un máster que dura 2 años, con un hijo que tiene 2 años, empieza a aparecer el fantasma de que te vas a quedar más tiempo de la cuenta. De hecho, cuando mi hijo tuvo 12, me salió la posibilidad de un trabajo en Inglaterra y mi hijo, yo de acá no me voy, ya dijo, entonces era como más complicado. ¿Tú te fuiste ya con tu niño? Mi hijo tenía 2 años cuando se fue, sí. Bien. Y te tiene fuiste 20 con ahora. Tu niño y con la mamá y del niño. con la mamá del niño, que no tenía 20, tenía un poquito más. Sí, claro. Y Unos años más. En el marco de ese estudio, digamos, se termina transformando también en un proyecto familiar. Proyecto familiar, inevitable. Yo en ningún escenario me imaginaba yendo a estudiar 2 años y dejando a mi familia acá. Aparte de lo que les digo, la parte económica también tiene que ver. Ustedes saben de qué hablo, entre los dos teníamos 7 trabajos más o menos. Claro. Trabajamos todos los días, y de mañana y de tarde. Eso es algo que yo, cuando a mí me dicen que yo ahora hago muchas cosas, yo me le río. Yo paseo el perro allá en España. Yo acá ni tenía perro. Me encanta lo que decís, porque hay una cosa que nos encanta decir a los uruguayos, corrijo, a muchos uruguayos, acerca del trabajo y nuestro vínculo con él. Sí. Y uno escucha, y además en este caso quiero decir que lo escucha por derecha y por izquierda, ¿no? Sí. La idea es que los uruguayos trabajamos poco, que serían otros. Nosotros trabajamos todos los días. Y yo trabajaba, era profesor de la Universidad de Odontología, tenía 2 consultas, no solo una, era dentista del Sindicato de la Pesca, del SUTMA, hacía radio porque trabajaba en Carnaval del Futuro, en la radio de Carnaval, escribía para Carnaval y salía en Carnaval, o sea, todo eso vayan sumando. Mi esposa era higienista dental en 2 consultas, y además los fines de semana, como los tenía libre y nos venía un poco mal, trabajaba en Zara, vendía ropa. Nosotros trabajamos todos los días. Y claro, yo me he dado cuenta, yo soy hijo de gallegos, yo tengo la cultura de el trabajo dignifica, ese tipo de cosas que nos inculcan, ¿no? Porque hay que trabajar para salir adelante, el progreso y todo eso. Y yo me acuerdo que cuando yo decía en casa, y se lo digo, inclusive ahora a mis amigos en España, se lo digo porque tengo el speech ese, al principio yo noto que me miran raro, y digo, y soy la persona que más trabaja, de ustedes conocen, pero digo, hay que trabajar lo menos posible. A todo el mundo se lo digo, hay que trabajar lo menos posible. Es como una especie de speech que dice alguien que tiene 200 libros publicados, pero yo estoy convencido de que la forma de hacer muchas cosas es trabajar lo menos posible en el buen sentido de la palabra. Cuando yo trabajaba, daba clases en la facultad, yo tenía un montón de reuniones de nada, reuniones, cosas de planificación, para dar 2 horas de clase tenía que hacer tanta cosa previa que era casi imposible trabajar de verdad, ¿no? Y a la hora de escribir lo mismo, era todo como una especie hay como un vicio con el tema de qué es el trabajo realmente. Entonces, yo logré con mucho tiempo y mucho sacrificio cambiar el vínculo del trabajo al punto tal de mis 2 trabajos, tanto la clínica, digamos, como la escritura. 3, si ponen la radio, aunque yo lo meto dentro de escritura también la radio, tiene que ver con un sistema de orden, nada más, de decir, de estos turnos son los que trabajo en esto y estos turnos son los que trabajo en esto otro, nada más. Y entonces ayudanos. Me quedan hasta tiempo libre. En agosto, mi esposa se vino para Uruguay. Agosto sea verano, ¿no? Agosto es pleno verano. En Sevilla, aparte, Sevilla como Artigas hay 60 grados afuera. Un calor que no se puede estar. Hay que estar encerrado con aire acondicionado porque realmente afuera es más de 50 y de noche refresca a 36. ¿No? Sí. Es mortal. Pues no tiene mar aparte, entonces ni siquiera de noche hay brisa marítima. Entonces se vino mi mujer en agosto para acá, yo me tuve que quedar a cuidar al perro. Lo primero y como la clínica la cerramos en agosto, porque lógicamente no hay ningún que quiera ir al dentista con esa temperatura, lo primero que uno piensa es, de hecho me lo decía mi mujer, digo, vos vas a escribir, te vas a hartar de... No, escribí nada, pero nada, leí un montón, miré un montón de series, miré programas de eso, no sé si a vos te gusta, a mí me enganchan mucho los programas de esos que son de subastas y de cosas que después, no, los programas que uno puede mirar y atravesar la televisión y mirar hacia el otro lado.
Miré programas en España se dice de cotilleo, de chusmeríos y eso, ¿no? A ver qué pasaba con Isabel Pantoja y todo. Se llegan a enganchar con esas cosas. Y ¿Se acuerdan que la escritora Teresa Porcekansky, antropóloga además, sí. Ella reivindicaba mucho mirar televisión para ella? Grande Teresa, me acaba de sacar un complejo de arriba. No, fíjate, una todoterreno de altísima, juega en la Liga Mayores, ¿no? Poeta, narradora, ensayista, ya te digo, antropóloga, y ella decía que le encantaba mirar las telenovelas y claro, los sí. Yo me acuerdo aparte que uno tiene que ver con, cuando uno escribe, te pregunta muchas veces por qué escribís, que es una pregunta bastante cruel para un escritor, ¿no? Solo se la hacen los escritores, a casi poca gente le pregunta, ¿por qué haces lo que haces? Igual sería raro, ¿no? Entrar a un banco y preguntarle al cajero, ¿por qué sos cajero? ¿No? Es como, mira, que te voy a andar contando. Pero a los escritores como que es algo un poco común que te pregunten. Y yo siempre he ido cambiando la respuesta a medida que me iba acordando, por un tema de memoria. No lo iba cambiando porque cambiara la historia, porque yo pensé que, digo, bueno, yo escribo porque a mí me contaba una cosa que me gustaba mucho, era juntarme con mis amigos de niños, después de un partido de fútbol, siendo niño, y contarles cuentos. Pero un cuento tipo un cuento de gallegos, dicho sea de paso, pero yo lo desarrollaba todo onda landricina, ¿no? Agregándole detalles y ese tipo de cosas. Y me gustaba mucho lo que generaba, la historia tribal de la narración oral. Yo lo supe de grande que me gustaba eso. Y el otro día me acordé, y yo pensaba que medio que venía de ahí, digamos, llamémosle vocación, ¿no? Después, claro, de las lecturas, de lo que me ocasionaba las lecturas, o sea, lo que yo te decía del cerro, hay un dentista argentino que hace odontología social, que es la disciplina que yo hago, Rossetti, que dice, hay gente que vive muy lejos de un dentista, a 100 kilómetros, él va a atender a poblaciones rurales y todo. Después hay gente que vive muchísimo más lejos, a $100, ¿no? Claro. Bueno, a mí me pasaba desde el cerro, que para mí la distancia a los libros o al teatro era muchísimo más largo que el trayecto del 370, mucho más largo. Yo, lo que hacía, yo juntaba plata para el boleto y me venía al Paseo del Lector. Ustedes no se acordarán porque son muy jóvenes. El Paseo del Lector lo tienen, ¿no? ¿Se acuerdan del Paseo del Lector? Iba al Paseo del Lector a mirar libros y fantaseaba con robármelos. Yo soy el tipo de los más honestos que conocen, seguramente no me robé nunca nada, pero te juro que se llegaba, de hecho, a medio robarlos, daba la vuelta por ahí y lo dejaba donde estaba porque no me animaba, pero fantaseaba con robar libros, iba juntando para comprarme uno. ¿Y qué te pasa cuando te podés comprar un libro al año? Es que cuando vas a comprarlo hay otro, ¿no? Y en esa época que se publicaba menos. Y tenía como la fantasía de eso. Para mí el mundo de los libros, imagínate el teatro. Yo me acuerdo, yo estoy acá, ustedes entiendo que no tienen por qué... Recordanos, no sé si lo Sí. decís, ¿de qué año sos tú? Yo del 78 más o menos. 69, tengo 49 años. Bien. 49. No, para saber, La franja etaria. claro, más o menos lo que estás contando, ¿cuándo pudo haber pasado? Claro, yo a los 20 y pocos años me acuerdo que vine acá al teatro a ver, acá estaba Brujas, ¿no? De Hugo Blandamuro con Silvia sí. Cliche. Sí, Yo tenía 20 y pico de años, sí, con Silvia Cliche. Mirá que son las vueltas de la vida. Hace 3 meses estuvo... Granger dando vueltas por ahí. Sí, Granger en la vuelta. Estuvo Ignacio Cliche, el hijo de Silvia, Claro. estuvo con Sevilla conmigo, estuvo en casa, porque canta tangos. Y lo llevamos a cantar a... Sí. Y nada, que fue... Luego lindo, fue Miss Mundo. Mister Mundo. Fue algo Mr. así, ¿no? Mundo. Sí. ¿Sabes qué me pasó? Con eso le voy a contar una intimidad. Algo de eso. Esto no lo grabes tampoco. Una amiga, lo que pasa es que había tomado un par de copas de vino, no sé si eso habrá influenciado, pero le dijo a mi mujer, a mí me gusta más tu marido. Chupen gile. A mí me gusta más tu marido que... Por mí, que el Mr. Mundo. Había bebido, no sé si eso es que explora la sinceridad o te cambia la percepción. Yo tengo el... Mi mujer le dijo, mirá que mi marido es el morocho, no el rubio. Claro, es el otro. Claro. Mi marido es el otro. Bueno, yo siempre digo que a diferencia de Brad Pitt, yo hablo mejor el español. Claro. No. Ojo, habla español, Brad Pitt, ¿eh? Sí, pero... No, pará. No tan bien. Vos sabés pero que tan crack es capaz de hablar mejor el es capaz de español. hablar y te arruina. Hace un curso y te arruina. Vos sabés que tan El caso es que yo venía a ver Brujas acá y yo estaba viendo el teatro. Claro, lo mismo que los libros, el teatro era un lugar y yo decía, yo quiero hacer esto, yo quiero provocar esto. Y salía de acá y decía, tío, ¿cómo hago? ¿Dónde está el timbre?
Y me iba al cerro, y en el cerro estaba Florencio Sánchez, que en ese momento era un cine, y decía, ¿cómo llego al teatro? ¿Cómo? Pasé toda la adolescencia intentando escribir, de hecho escribía, ¿no? Desde chico. Apareció el Eco del Cerro de Montevideo, un quincenario, y empecé a escribir para el Eco, como para Elder Silva, era el director. Poeta salteño. Sí, primera vez que conocí a un poeta. Claro, todas esas cosas te van pasando como tarde, ¿no? Y me pasó que el prólogo de este libro que les traje, Cruzar el Cerro, lo escribe Silvia Prida, que fue mi profesora de literatura de tercero. Un prólogo precioso, dice. Sí, Cosas muy lindas. es que la historia es totalmente cierta la que cuenta, porque yo nunca había visto una profesora de literatura. Entonces de repente teníamos idioma español, yo hice hasta tercero, estaba en dictadura. Entonces el tercero, termina la dictadura, el profesor de literatura. Cae Silvia. Aparece la profesora. Aparece una profesora de literatura. En cuarto. En tercero, a mí en tercero. Tercero era Tercero. Primero y segundo idioma español. Primero y segundo idioma español, tercero, cuarto, literatura. Aparece Silvia, saca un libro, me acuerdo como se fue el día de hoy. Horacio Quiroga, A la deriva, abre, lee el primer párrafo y dice, ¿qué habrá querido decir el autor con esto que puso? Yo digo, ¿cómo que habrá querido decir? Claro. Entonces, fue la primera vez que alguien me decía que un escritor quiere decir cosas que no dijo. Entonces, claro, a mí me abrió un universo nuevo. Yo tenía 15 en ese momento. A los 18 años, yo había entrado ya a la facultad, y el ECO organiza un concurso de cuentos. Y en el jurado estaba Elder Silva, otra persona que no me acuerdo, y Silvia Prida. Entonces yo agarré y dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a escribir un cuento para Silvia, que va a decir cosas que no está diciendo. No sé si entienden el trayecto. Entonces hice, no uno, sino dos. Y gané. Los dos cuentos, lo mencionaron, elegían los 10 mejores, sacaron un libro. Gané. Entonces, cuando hacen la entrega de premios y Silvia descubre que uno de los que gana es su alumno, no sé qué sorpresa, estuvimos hablando y me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, bueno, entré a la Facultad de Ontología. Dice, vos, no importa que te dediques, nunca dejes de escribir. Ese consejo, nada más. Ahora perdonen el salto en el tiempo, pero salten hasta que yo tenga 45 años. Yo me voy a vivir a España, máster, los libros, obras de teatro en España, que ahora les contaré. Pero el caso es que un día yo cumplo años, a diferencia del que cumple un día cualquiera, yo cumplo el 25 de agosto, porque soy muy patriota. Yo cumplo los 29 de junio. Pero no pasó nada el 29 de junio. Pero ñoqui, papá, ñoqui. Es verdad, no puedo competir contra eso. ¿Qué importará la independencia de la República con un plato de ñoquis? La piedra alta, ñoqui duro, como una piedra. Ahí tenés. No, loco, perdés. Es verdad. El caso es que el 24 de agosto, yo tenía un amigo que pasó años sin saber qué día cumplía y me decía, a propósito, me dijo un día, ¿qué día es tu cumpleaños? Que nunca lo celebramos, y el 25 de agosto. Y con razón, claro, todo el mundo está en otra y no se olvida. Encima, después inventaron la noche de la nostalgia, o sea que ni siquiera el día antes alguien se podía acordar de que yo el otro día cumpleaños. Yo estaba en España y justo vine para acá, yo suelo venir en agosto, ¿no? Verano de allá. Y estaba acá y fui al Teatro Circular temprano, quería ver una obra de Santiago Sanguinetti, que es un autor que a mí me gusta mucho. Saco la entrada muy temprano, se empieza a nublar, ¿no? Se empieza a poner negro, ya el otro día me iba a Buenos Aires a ver a mi cuñado, entonces digo, voy al bar de la esquina. Voy al bar de la esquina y de lejos veo a Silvia y a su hija, que era muy reconocible porque es una actriz, Natalia Lampach, tiene síndrome de Down, es una actriz que tiene síndrome de Down, una característica más de las que tiene, ¿no? Aparte que lo importante es que es una excelente actriz. Entonces la reconocí de lejos. Entonces lo primero que pensé es, yo tengo que ir a decirle a Silvia que le hice caso. Claro. Es cierto que mientras iba, yo digo, pobre mujer, va a venir un señor y dice, hola Silvia, te hice caso, ¿eh? Una cosa rarísima. Pero por suerte cuando me acerco... Pudiste igual decírselo con otra voz, ¿no? Sí, también. No tendría por qué impostar. Hola Silvia, te hice caso. Hola Silvia, te hice caso. En todo caso, yo me imaginaba que la última vez que me vio tenía 18 años y estaba teniendo 45, muy bien llevados. Sí. Pero 45. Estábamos hablando de eso recién en la puerta. Sí, no, sí. Me grita la gente, pero yo hago de cuenta que no. Mejor llevado que cliché. Bueno, ya ves. Hace falta tomar vino para darse cuenta, pero es un detalle. El caso es que me la acerco y cuando me acerco
se para y me dice, Joaquín. O sea, me reconoce ella a mí. Para darle magia al asunto, teníamos entradas para la misma función. Estábamos sentados al lado en el teatro. Nos sentábamos, ¿qué hacer? No sé qué, papá. El te hice caso terminó siendo un té a los 3 días en la casa, mirando videos de Natalia y todo, y le conté toda la historia. Le conté que escribía teatro, que había sido un camino muy largo, que había empezado por carnaval, pero que bueno, que gracias al carnaval había trabajado con gente que yo no hubiera ni soñado trabajar. Yo trabajé en carnaval con María Zambulla, que puede ser lo mejor, aparte de la persona más divina que conocí en el mundo, una actriz. María Zambulla, por no lo sabés, porque tanto no nos conocemos, fue mi primera maestra de teatro. No me digas. Claro, en la escuela de Galpón. Cuando ingresó a la escuela de Galpón, ella fue nuestra maestra. Yo aprendí tanto con María. Yo salía en Los Carlitos, yo escribía alguna cosita, pero salía, era integrante. Y ella fue la primera vez que me habló de lo que era un tono, de cómo proyectar la voz. Todo eso yo lo aprendí con María, gratis además, gracias al carnaval. Por eso cuando la gente habla mal de carnaval, yo digo, que no tenés ni idea de lo que estás diciendo. No tenés ni idea. Después trabajé con Hugo Blandamuro, también, que venían de brujas. Imagínense, yo salía acá preguntándome, ¿cómo hago para conectar con esta gente? Y carnaval. Con Hugo Blandamuro, con Luis Trochón. Yo trabajé con gente... Mañana Trochón va a mi programa de radio. Mirá, qué bueno, mandar saludos. Qué buena gente. Un crack, aparte un tipo, gran músico además. Un gran músico. Y eso fue gracias a... Entonces, bueno, Silvia me pide que le escriba una obra de teatro a Natalia. Me muestra cosas y dice, le escribo... Y ahí fue que le escribí Castigo al Cielo, una obra que se hizo el año pasado, que hizo un par de temporadas, que Diego Artucio, que hacía de el protagonista, fue nominado al Florencio por esa obra. Y lo bueno de esa obra y el vínculo con la odontología fue, se lo contaba el otro día a un amigo, yo estuve 2 veces a punto de dejar la profesión. 2 veces. Una vez, estando aquí en Uruguay, nuestra profesión es, ustedes lo viven del otro lado con la boca abierta, pero les aseguro que de este lado, siendo escupidos por la gente, también es una profesión muy estresante. El vínculo con el dolor, es una profesión sobre todo privada, entonces siempre hay un tema económico de por medio que incomoda bastante. Es muy íntima, es una persona con continua, exige como mucha concentración, mucha empatía. Hay como una continua insatisfacción además, ¿no? Porque es una cosa que tiene que ver con... Hay muy poco conocimiento de cómo funciona la odontología y la boca de la gente. Es una situación bastante particular. Quema mucho, sería la palabra. Y encima, uno tiene la sensación de no trascendencia de lo que está pasando. En el hecho siguiente. Viene una persona y dice, tengo una manchita en este diente. Y uno tiene ganas de decirle, ¿qué más da con lo que está pasando en el universo? ¿No? ¿No? ¿Qué importa? ¿Qué importa, doña? ¿No? Si todo se va a ir al infierno igual. ¿No? Uno podría entrar en ese... Pero bueno, la persona tiene todo el derecho del mundo a que le moleste la manchita a cada uno, ¿no? Entonces yo cuando me pasaron un par de episodios medio así, yo decía, ¿mi vida va a ser esto? ¿Yo me voy a dedicar a esto? A quitar pequeñas manchitas, me raspa un poquito acá. Está bien pero me choca, ¿no? Estas cosas. Me gustaría un poquito más blanco, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que no era un problema de los pacientes, sino de la perspectiva que yo estaba teniendo de mi profesión, teniendo en cuenta de que mi primer vocación, que la estaba ejerciendo, tenía que ver con la escritura. Yo escribía ya un montón, para un montón de lados, pero me pasaba un poco esa historia. Entonces dije, bueno, voy a hacer un posgrado. Digo, yo soy así para los problemas, o largo todo o me meto de lleno. Digo, bueno, voy a hacer un posgrado, o sea, a ver si afianzando la profesión, ahí sí decido dejar o no. Pero claro, el problema de odontología es que yo hacía un posgrado, tenía el riesgo de meterme todavía, no a la boca, sino más chiquito todavía. Exacto. Endodoncia, dentro del diente, una cosa todavía más milimétrica. Por suerte, en la Facultad de Odontología, Universidad de la República, aparece un posgrado que me aleja de la gente, me lleva a hacer el respeto que hablábamos hoy, que es pacientes especiales, lo que se conoce como pacientes discapacitados, ¿no? Claro, eso me permitía el respeto a la profesión, o sea, la distancia suficiente como para que yo empezara a ver, aparte de los pacientes con discapacidad, tenían un problema tan grande alrededor que la manchita era lo de menos y a la vez era donde yo podía ayudar. Claro. Venía un chico con síndrome de Down, yo no le podía sacar
el XXY no te podía modificarlo genéticamente, pero por lo menos manchita no iba a tener. Entonces me paraba en otro lugar. En la primera clase de pacientes discapacitados hablamos del síndrome de Down, entonces me siento y me muestran la vida me nombran a John Down, el doctor inglés que describe el síndrome de Down. Y yo lo primero que pensé, claro, cuando uno es escritor, tiene el vicio de mirar la historia atrás de él. Yo pensé, qué curioso debe ser dedicarte toda tu vida a estudiar algo y que ese algo pase a tener tu nombre y que ese nombre pase a ser como una mala noticia, ¿no? Discúlpeme, señora, le hicimos todos los estudios y usted tiene el síndrome de Alejandro Camino, ¿no? Por ejemplo. Petizo ¿no? y gordo. ¿No? Entonces dice, no, pero y la señora diciendo, no puede ser, no hay cura para eso, ¿no? No, pero se imagina, y Alejandro Camino lo único que hizo fue dedicar su vida a describir un síndrome y a intentar curarlo, ¿no? Entonces a raíz... Es como que... No voy a poner un ejemplo porque... Se te ocurrió uno medio picante. Que justamente va de bruces con la nueva mirada que necesariamente estamos empezando a tener acerca de las personas con síndrome de Down. Entonces, exactamente. No quise contribuir en esa dirección. No, exactamente. Entonces yo, lo primero que pensé fue, esto voy a hacer una novela, la vida de John Down. Entonces empecé a investigar. John Down fue el que acuñó el término mongólico. A los chicos con síndrome de Down se dice mongólico porque John Down, en su informe, confunde el síndrome de Down piensa que es un problema evolutivo que lleva a la persona, medio racista también lo que está diciendo, pero bueno, a una tribu de los mongoles que tenían ciertas características por los ojos achinados y la historia. Entonces él piensa eso y se lo atribuye a esa historia. El caso es que era primo de Darwin, de ahí le venía un poco el trauma era primo de Darwin, de ahí que tenía esa influencia. Empecé a investigar, está buenísimo, empecé a hacer una novela, la novela no la escribo nunca, 20 años después me encuentro con la posibilidad de contar la historia de John Down a través de Castigo del Cielo. Castigo del Cielo, la obra de teatro, lo que sucede es, John Down se muere, va al cielo, y Dios es una mujer con síndrome de Down, ¿no? Era un poco el nudo dramático de la historia. Entonces, tenía juegos de palabras, ¿no? El tema del castigo del cielo, el síndrome de Down como un castigo y no como lo que era, y en la obra lo que hacía era analizar y reflexionar, poner sobre la mesa un montón de preguntas que tenían que ver con, por ejemplo, ¿qué significa el cielo? Uno dice, va al cielo, todo cosas lindas, ¿no? Y uno se imagina, está ahí en la cola a punto de entrar al cielo, ¿no? Esperando todas cosas lindas, y de repente mira al costado y dice, mira quién está, y ya no es el cielo, ¿no? Claro, sí, vino este también, claro. O él o yo. Vamos a estar acá. Y además para siempre, ¿no? Imagínate. Entonces, reflexiona un poco sobre eso, sobre dónde está el cielo de las personas. Y hay un momento muy divertido, dice el autor de la obra. Está quedando espantoso, pero perdónenme. Hagan de cuenta que esto no lo dije yo. Que el tipo le dice, ¿cómo puede ser una mujer Dios? Dice, ¿y qué esperabas? ¿Un viejo de barba? Le dice, claro, ¿por qué no? Claro. Perdón, esto me recuerda... Porque todo en definitiva, el vínculo que tenemos con lo que no conocemos resulta natural, entre comillas, o sorpresivo de acuerdo a qué nos han dicho antes sobre eso que no conocemos. Hace pocos meses murió la abuela de mi esposa, es decir, la bisabuela de mi hijo. Una señora asturiana, Anita, hermosa, con 90 largos años de vida. Una vida con muchas luces y con muchas sombras, pero en el último largo periodo de su vida, casi solo con luces, ¿no? Entonces, y además una mujer venerada, de la mejor manera que uno puede venerar a alguien, y se vive hablando de ella a propósito de los cuentos que hacía, pero no desde el lugar, vamos a ponernos a hablar de la abuela, sino, claro, ¿te acordás que la abuela esto le dice tal cosa? Esa cosa, ¿no? Y Juan, con solo 5 años, 4 años en realidad tenía cuando murió, hace pocos meses, fue creo un poquito antes de su cumpleaños, o recién los había cumplido, igual mamó bastante de eso. Pero bueno, llegó el momento de una muerte cercana, la primera de Juan, y el desafío de nosotros como papás de cómo resolvemos eso, ¿no? Entonces, lejos de vivirlo como una angustia, ojo, la angustia de todas maneras estaba, más no era una sorpresa la muerte, se entiende, una persona de más de 90 años,
lo vivimos como un, entiéndase bien, no quiero ser frívolo, como una linda chance para explorar algo sin que nosotros lo hayamos decidido. Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, tomamos ahí, además de nuestra intuición, conversamos con personas que han estudiado mientras uno durmió siestas, y bueno, ¿qué se hace en estos casos? Plin, plin, plin. Hablen, confíen, bueno, la muerte, pim, pum, pam. ¿Y qué hacemos con el velatorio, por ejemplo? Que lo decida él. Pregúntele. Bueno, mira, Juan, nosotros los humanos, cuando una persona se muere, la despedimos. La despedimos de una manera que incluye un ritual. Un rito, sí, es en el que las personas van y saludan a la persona por última vez y después la persona va a un cementerio. Disculpen, pero no puedo evitar, sería traicionarme a mí sin que recuerde que hay personas que no han podido enterrar a sus familiares aún en Uruguay. Y en España. Y en España, porque alguien decidió que debían morir y además decidió que el cuerpo no debía ser entregado a su familia. Bueno, García Lorca. Y hay gente que además... Y hay gente que además lo reivindica, que cree que eso estuvo bien. Bueno, porque tiene que ver con la esencia de lo que somos como seres humanos, no a qué partido votás. ¿Se entiende? Que es el gran error. Bueno, y en ese caso le dijimos a Juan, y Juan dijo, sí, voy, quiero ir. Y le dijimos a Juan que su abuela estaba, yo le preparé, en algo que se llama féretro, y que es como una gran caja de madera donde está. Y le dijimos, ¿está ahí? ¿Querés? Dijo, no. Cuando esto le conté a alguien más, le dijo, ¿cómo le pudiste haber dicho que estaba en una caja de madera y que después... Yo dije, pero si siempre le decimos que es algo que se evapora y se convierte en una estrella. Eso es mucho más mágico de entender. ¿Cómo le pudiste decir la verdad? ¿Se entiende? Pero no estoy para reivindicar nada de lo que yo hice, sino para decir, ¿cómo? ¿Qué esperaba? ¿Que fuera viejo y de barba? Sí, es verdad. ¿Verdad? Porque alguien algo nos dio una idea de cómo deben ser las cosas. Pero en realidad no lo sabemos. ¿Por qué no puede ser una mujer con síndrome de Down? La madre de Borges, con 90 y pico de años, Borges contaba, dice, ay, qué vergüenza, se me fue la mano, decía la vieja. Porque había vivido demasiado, ¿no? Dice, qué vergüenza, se me fue la mano. Dice. Y Borges mismo, yo en el programa de radio que tengo en España, el speech inicial, cuando empieza, es un diálogo de Borges con un periodista español. El periodista le dice, bueno, maestro Borges, un placer, esperemos que tenerlo dentro de unos años por acá. Dice, no, dentro de unos años pero estar muerto. Dice, claro. Y el periodista dice, no. Dice, sí, pues yo soñé esta mañana que me moría. Dice, y el viejo Borges vio que dijo no, y acá mismo te doy. Dice, soñé que me moría y sentía una gran sensación de alivio. Dice, y desperté de ese sueño sintiéndome francamente feliz. Y ahí empieza el programa de radio, que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Pero sí, ahora que dijiste lo de la abuela, parece que fue a propósito, porque yo soy de empezar temas y no terminarlo. Hoy te dije, ¿por qué empezaba a escribir? Y yo pensé, eso que le dije, la tribu, carnaval, no empecé ahí yo. Pero me acordé, les juro que el otro día, a raíz de que había una casa de jabón, no se usan mucho los jabones artesanales y eso, a raíz del jabón yo decía, este olor me resulta familiar. Y era el olor a mi abuela. Yo con mi abuela no me llevaba bien, mi abuela era una gallega súper hermética, que había enviudado joven, era así esas personas, ¿no? Los gallegos esos que son como cerrados, no hablaba español, por ejemplo, y yo sé hablar gallego gracias a mi abuela y a que se hablaba en mi casa, como les conté hoy, pero mi abuela en particular tenía muy torturada a mi tía, que fue medio como que la que me crió, porque mi mamá tenía muchos problemas de salud, depresión y eso, entonces me crió una tía, y mi tía era soltera y mi abuela la torturaba, ¿no? Una cosa así, ese tipo de relaciones muy perversas, ¿no? Entonces mi concepto hasta el otro día era, mi abuela era una señora bastante mala, era lo que yo pensaba. Claro. No dejaba que mis amigos fueran a mi casa, una cosa así. Sin embargo, me acordaba que una cosa que a mí me encantaba cuando era chico y que sucedía cada X tiempo, mucho más seguido de lo que yo recuerdo, era muy de noche, yo siempre tuve problemas de dormir, muchos problemas de insomnio, siendo muy chico,
pero chico le estoy hablando. Seríamos una pareja perfecta porque yo he tenido siempre grandes problemas para despertar. Para despertarte, mirá. Nos llevaríamos, hubiéramos durado mucho más, claro. A mi mujer le pasa medio parecido igual, ¿eh? Capaz que por eso hace 20 y pico años estamos juntos. Es una buena teoría. Me acuerdo yo deslizarme en la cama de mi abuela, una persona que de día no me dirigía la palabra, pero de noche me dejaba entrar en su cama que tenía un olor a jabón limpio así, y me contaba cuentos en gallego. Que los primeros años yo no sabía qué me estaba diciendo. Yo me daba cuenta que era un cuento. En una parte, porque tenía como los tics de los cuentos orales. Había uno que era la Cenicienta, pero ella le decía culo sincero. Pero era la Cenicienta, yo reconocía el cuento. Y empecé, a medida que crecí, empecé a entender el gallego cada vez mejor, cada vez entendía más. El gallego en un gallego, yo me acuerdo que le preguntaba a mi padre, que también era gallego, qué decían las palabras, y mi padre no sabía. Arreverítate me burrabo, por ejemplo, era que se levante la cola, ¿no? Una cosa que decía, comeré tejas y tejas, todos juntos de un bocado, mezclaba, estaba buenísimo. Ese fue mi primer contacto con los cuentos. Y viene de ahí, yo me di cuenta después que a la hora de plantearme los cuentos, uno lo que pretende es, o por lo menos yo, la fascinación de tener que tener todos los sentidos puestos en ese instante en que te cuentan una historia. Que es un poco la obsesión. Yo no importa, yo escribo novelas, cuentos, obras de teatro, pero a mí siempre lo que me gusta es las historias. Hay gente que dice, no, pues la poética también me gusta, ojalá me saliera, pero lo que de verdad me gusta como escritor o como dramaturgo es contar una historia. Si encima tiene momentos poéticos y tiene... Pero a mí me preocupa, Leonard Cohen tiene un libro que está buenísimo y es Leonard Cohen, donde dice una frase que a mí me marcó mucho, decía al principio, perdóname lector si te echo perder el tiempo. Para mí casi como lo peor, lo más cruel que me puede decir un lector es que me diga, está bueno pero me aburrí. Ah, ¿qué es eso? Yo prefiero que se diviertan, aunque no encuentren la complejidad de lo que yo pretendidamente, o el mensaje, llamémosle, de lo que pretendidamente intenté en cada uno de los trabajos. Es como, me imagino, es como en el fútbol. Viste que está en la idea, yo siempre, disculpen, ¿no? Insisto con el fútbol. El que juega bien o el que gana, ¿no? Está la idea de que el 0-0 es un partido aburrido. Sin embargo, los expertos dicen que el 0-0 es, desde muchas perspectivas, claro, puede ser el partido perfecto, ¿verdad? Pero claro, será muy perfecto, viejo, pero no hicieron un gol, dice la gente. A lo mejor esto es igual. Sí, mirá, a lo mejor no es perfecto, pero no me entretuvo. Yo creo que los norteamericanos tienen la enfermedad del pragmatismo y de la cosa inmediata, por eso les gusta más el básquetbol. Están como todo el rato festejando y es como, en cambio el fútbol que puede terminar 0-0, 1-0, ¿no? Hay poco, los errores se castigan, es un poco más, por eso es más latinoamericano. Sí, quizás. ¿Ustedes se acuerdan de aquel más sufrido, claro. Sí, de algún modo, pero también más David Goliat, ¿no? Es decir, David tiene más chances en el fútbol. En casi ningún deporte David le gana a Goliat. Claro. En casi ninguno. Si es Goliat, gana. Claro. El mejor tenista le gana, claro. A lo mejor un día, partido, ¿no? El mejor equipo de básquet le gana al peor equipo de básquet. Porque al ser tanteadores altos, llega un momento en que se termina imponiendo, porque son muchos. Ahora, cuando un partido se define por un gol, de pronto, David toma la onda. Claro. Y es capaz de pegarle en medio de la frente a Goliat y hacer desplomar al gigante. La única chance que David, el débil, le gane a Goliat, el poderoso, se da en el fútbol. En el fútbol. Nosotros, los uruguayos, mucho más cerca de David que de Goliat, lo sabemos de sobra, ¿verdad? Eso es un hecho objetivo, está fuera de discusión, ¿eh? No estoy diciendo, no tengo ningún rasgo chauvinista ni xenófobo, es historia pura. Pero a mí me parece que ese asunto quizás es uno de los que... este libro Genios del Fútbol, que salió este año en España, salió durante el Mundial, va de eso. A mí me cansaba mucho la postura intelectual esa de... que fue contigo lo hablé el otro día, yo no miro tele. Sí, no, yo no miro tele, como yo soy un crack. Y otro, yo no miro fútbol, ¿no? Son las dos. Te pueden no gustar y no pasa nada. Claro. Pero yo decía, no mire fútbol, pero Nabokov, el autor de Lolita, era golero. Te lo dejo ahí. Albert Camus, premio Nobel de literatura, era centro delantero.
¿no? Por si te interesa. Vladimir Vasiliev, el primer bailarín del Bolshoi, una de las piezas más hermosas que bailó se llamaba The Football Player, jugador de fútbol. Lo hacía aparte vestido de jugador de fútbol. Y así hice un libro de eso. Pier Paolo Pasolini, el director de cine, aparte de ser comunista, homosexual, cineasta genial, jugaba todos los días al fútbol, absolutamente fanático del fútbol. Andy Warhol hizo un retrato a Pelé, ¿no? Pelé. Citarrosa hizo un tema de Garrincha, Rod Stewart, acá tengo un montón. Alessandro Barico, que es un autor que yo siempre aprovecho, léanlo porque es espectacular ese hombre como escribe, tiene un ensayo que se llama Ensayo sobre la mutación, que habla del fútbol. Y habla de cómo se ha mutado algunas cosas, habla de los vinos, de la televisión, de los libros, habla también, y del fútbol. ¿Es el autor de Seda? El autor de Seda, exactamente. Seda es un libro hermoso, pero te aseguro que tiene mejores. City, La esposa joven, y tiene unos ensayos que son 900 exactamente. Tiene ensayos que son espectaculares. Uno sobre internet, se llama Next. Este sobre... De hecho, Vargas Llosa escribió uno similar, se llamaba... Después de que ganó el Nobel, escribió uno, se llamaba algo del espectáculo, la cosa del espectáculo, la civilización del espectáculo. Claro. Un libro malo, increíble que haya escrito un premio Nobel. Un libro malo porque era algo como superficial, cometía errores que vos decís, ¿y cómo un tipo puede analizar dos países solo por la cosa, por el tema, por su enfermedad política, lo lleva a ver a China, Venezuela, Cuba, todo, para él todo igual, ¿no? Como si uno puede comparar China con Venezuela, ¿no? Una cosa que, ¿cómo un tipo puede cometer ese error? Alessandro Barico, en cambio, el análisis que hace de la civilización, de lo que está pasando ahora, que le llama la invasión de los bárbaros, va por otro lado que está buenísima y es muy recomendable porque tiene que ver con algo que nos pasa todos los días, por ejemplo en los libros. Él dice que los libros, como las hamburguesas de McDonald's, ya no tienen gusto a carne. O sea, los libros la gente lo compra por algo que no está en el libro. El autor sale en televisión, es más lindo que un Miss Mundo, un Mr. Mundo. No, por algo que no está específicamente en el libro. Y después que la gente está tan acostumbrada a tocar tantos temas que no profundizan ninguno. A mí me pasa, con el tema de los comentarios en Facebook pasa mucho eso, ¿no? Yo publico fundamentalmente cuentos en Facebook. Fundamentalmente publico cuentos. Y uno ve y tiene 1, 2, 3 comentarios, 10 me gusta, todo. Sí. Una vez mi mujer la operaron y saliendo del sanatorio sacó una foto haciendo así y la publicó a la semana y tenía 250 me gusta, me decía, mirá, tiene más éxito que tu cuento de Borges. Digo, sí. Porque claro, porque es más rápido de mirar y porque tiene, ¿no? Genera como otro tipo de reacción. Hay como una necesidad de comentar y cuesta mucho. Y los medios encima los fomentan. Yo escribo para un par de medios y los medios siempre te ofrecen. Montevideo.com me dijeron, ¿querés recibir comentarios en la columna? Y yo digo, no. Digo, pero no querés que la gente te ponga, que piensa. Y digo, no, la verdad que no. O sea, si ahora hay redes sociales. Si quiere poner algo, agarra la columna, la pone en su Facebook y en su Facebook. Pero la gente no hace eso. Tiene que poner en tu columna que estás equivocado o que tenés razón, pero en tu columna. Es como una especie de obsesión. Y genera normalmente, y es raro porque la gente que pone algo siempre tiene un deje como antipático lo que ponen. ¿Sabes? Siempre, pero es como una especie, es una cosa muy de las redes sociales. ¿En España ocurre en esa dimensión también? Exactamente igual. O sea que no podríamos ni sugerir que es un fenómeno de estas latitudes. No. Y yo creo que yo en eso tengo una pequeña mala noticia. Cada vez menos podemos sugerir eso. Ajá. El mundo occidental cada día se parece más. A ver, es muy difícil decir Sevilla es igual a Montevideo cuando en Sevilla estuvieron los fenicios. O sea, los fenicios, vinieron los romanos, vinieron los árabes. O sea, tiene un poquito más de historia. O sea, el otro día estuve en un bar y estaba así con un amigo y dije, perdón, estoy flipándole un poco porque este bar tiene más años que Uruguay. O sea, Uruguay era una planicie. Y este bar ya la gente estaba tomándose cerveza acá adentro. Un bar del 1700 y pico. Claro. Tengo unos amigos que hacen una serie que se llama La Peste en Sevilla. Flipar que alucinar, perdón. Tengo 3 palabras, bastante que no tengo acento. Porque mira, acá tengo anotado para que veas. Sí. Estamos casi en el final Sí, dale. y quiero que me hables de los libros, ¿no? Bueno, está. Vinimos a hablar de libros. No. Esto no se llama libros a mano, se llama escritores a mano. Bien.
y yo me la anoté, tonito, ¿no? Porque no tenés un tono andaluz, ¿verdad? Y me pregunto si no será una insospechada herencia de tu abuela. Puede ser, sí, ¿verdad? Que siempre siguió hablando como en su tierra. Ahora que lo decís. Y vos a lo mejor estás allá. Posible. A menos que me digas, yo conozco la respuesta, pues ya te hice la pregunta, a menos que me digas que sos bilingüe, en el sentido que acá hablas como, porque casi no tiene tono, como, ¿verdad? Como quien hace 20 años que vive en Andalucía, y mira que en Andalucía es brava. Y allá cómo te va con el tono y por qué, a ver, contanos eso. No, al revés, como primero que te pasa que tenés como mucha aceptación por el tono, una cosa mucha filia, gracias a Onetti, gracias a Galeano, gracias a Benedetti, gracias a Drexler, gracias a un montón de gente de la cultura que ha instalado nuestro acento como una buena noticia. Mirá. Algunos no tan nuestros, Ricardo Darín lo adoran allá. Claro. Entonces, como somos bastante parecidos, los ojos azules y eso también, la Asunta Cuarembó, tenemos ojos azules. Entonces, como hay cierta familiaridad, todo el mundo te dice, nos gusta tu acento, entonces tampoco tenés si odio tu acento, capaz que haces algún esfuerzo por disimularlo. Entonces, claro, una vez un congreso yo daba clases en la facultad y había un congreso de higienistas. Esto si yo fuera mujer sería medio ofensivo, pero bueno, y viene la que lo organizaba y me dice, queremos que la conferencia, el cierre del congreso, la des tú. Y digo, bueno, ¿y qué tema quiere? Está igual si es por el acento, me dice. Claro. Es casi como decir, igual si es por el escote. Claro, fue un escote, pero en el acento. Pero bueno, entonces tampoco tenés En realidad te lo ofrecieron a ti. Porque Cliche había dicho que no, se había ido y estaba cantando tango, claro, no se lo hubieran ofrecido en otro lado, sí. Cliche, esto no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero tenemos una cierta, Alejandro y yo tenemos una cierta tendencia a desviarnos del tema que nos convoca. Sí, somos una manga de desviados. Sí. No, pero a mí yo con Cliche reflexioné mucho con él, del tema de la belleza. Porque el tipo es muy lindo. De hecho yo decía, lo tengo que dejar de mirar porque va a pensar que soy marica. No me importa que lo pensara. Pero pará, ¿sabes con tu defensa? Porque en España, a diferencia de estas latitudes un poquito más complicadas con el tema del otro, en España, corregime por favor, es común que un varón diga que guapo es. Sí, es decir, reconocer que el otro tiene pinta. Claro. Y acá donde decís eso sos como raro. Sí. Y yo siempre he dicho, porque es una forma de sobrevivencia, ¿no? Que yo siempre he tratado de juntarme con los que son guapos, porque cuando van a la milonga, los bailes, el cabaret, lo que sea, tienen chance de que por mirar al guapo alguien baje la mirada como 1,5 metros y te encuentre el gordito Gil que está haciendo así. Claro. Pero que si eso no ocurre, olvídate, ni el portero te deja entrar, ¿no? No, el Cliche es muy lindo. Y hablando de esto, de la belleza, porque vino uno de la cosa de uruguayos y le dijo, la verdad que vine un poco, una amiga que se va, dice, vine un poco desconfiando porque, y no se lo dijo, pero ¿sabes lo que pensó? El tipo pensó, sos tan lindo que no podés cantar bien. No se lo dijo, pero yo fue lo que, y con Nacho nos miramos y dijo, y me lo dijo, dice, vos sabés que pensar que si yo cantara reggaetón, yo capaz que lleno estadios. Y a mí se me dio por cantar tango, muy meritorio también, aparte canta muy bien. Y dice, me dio por cantar tango por una cosa de la búsqueda de mis raíces, un poco lo que vivo en Madrid, también te pasó una cosa así. Pero déjame hacer el puente. También esa idea es la que nosotros, desde otro lugar, pero amparados en el mismo prejuicio, en la lógica del prejuicio, podemos tener con relación a las personas que tienen el síndrome de Down. Completamente, ¿no? Sí, completamente. No, para ir a lo del martes y Florencio Sánchez. Ya voy. Y la belleza, ¿no? Uno es una persona muy linda y lo primero que ves es muy lindo y de repente no te deja ver otro tipo de dimensiones. A la gente le pasa mucho con Alejandro y conmigo esto. Que de que no deja ver el verdadero talento, lo tenemos oculto atrás de esta coraza de hermosura. El martes yo estoy acá en España porque... O sea que también somos talentosos, es lo que queremos decir. Claro. No solo somos lindos. O que qué más da. Yo estoy acá en este momento acá en España, por suerte, en España, no sé dónde estoy, en Uruguay, porque estoy diciendo desde el otro día del año pasado, y no fue el año pasado, fue en junio. ¿Te acordás? ¿Viste que yo dije el año pasado? Porque yo no cambio el acento y no cambio la costumbre de que todo lo que pasa antes del verano es el año pasado. Claro, obviamente. Y el verano
fue en junio. En junio en la Hugo Balso se estrenó La Cueva de los Monstruos, que es una obra para niños que toca el tema de la discapacidad. Es un grupo una aventura de un grupo de niños que uno en silla de ruedas, uno ciego, el otro sordo. Está Natalia con el síndrome de Down. La hija de tu profe. La hija de mi profe, que yo ya le escribo para ella, me tiene de hijo, me tiene alquilado. Me dice, ya terminaste la versión antigua, 3 veces por día. Digo, pará, Natalia, déjame respirar. Te estoy haciendo versión de Antígona, porque vamos a ir a los teatros romanos de Sevilla. Hay anfiteatros romanos originales afuera y es un ciclo un ciclo nocturno y tenemos el proyecto ese entre manos. Entonces, La Cueva de los Monstruos va de eso. Un monstruo le roba objetos de valor para esos chicos, que también son desconcertantes en principio, ¿no? Una pelota de básquet al de la silla de ruedas, un libro al ciego, un disco a la chica sorda. A Natalia le roba un traje de candombe. Entonces, la gente me dice, ¿de qué va esto? Y plantea algo, se los cuento porque como es para niños, la pueden ver o no algún día. En un momento, todos los chicos, un monstruo mágico que es el que lo roba, se curan. Menos Natalia, bueno, lo de Natalia no se cura. Natalia no está enferma de nada, tiene un síndrome. Natalia es así, no es que esté así por algún motivo. Salvo a Natalia, el resto se cura. El ciego ve, la silla de rueda camina. El caso es que le pide algo a cambio. Le pide un par de cosas. Pero una de las cosas es, ellos son un grupo de teatro, que dejen de trabajar juntos, en colectivo. Y los chicos pues, se imaginarán que previsiblemente prefieren la condición anterior. Pero el debate no es tan sencillo. El debate, en una obra para niños, dejar esto picando y los argumentos que manejan tienen como cierta complejidad. Porque yo cuando digo obra para niños siempre me queda el reparo de decir, es que van a pensar que es para niños. Y yo no escribo para niños. Yo escribo para una personas que son más chiquitas de la cuenta porque nacieron hace poco, pero no pueden entender perfectamente, de hecho entienden mejor que esto, este aspecto, que yo lo reflexioné en adultos eso. Una vez entró con una amiga a una casa preciosa y la amiga dice, ¡ay, casa más divina! Lo que yo daría por vivir acá. Y yo, que soy muy bueno, pero se ve que un demonio adentro, le digo, qué buena pregunta, ¿qué darías? ¿Qué darías? Claro, a ver. ¿Qué darías? Vamos a negociar. ¿Qué darías? Una pierna, la vida de un familiar, ¿no? Años de juventud. Familiares políticos. Familiares políticos. Matarías a tu suegra, ¿no? Pero es interesante el planteo de qué darías a cambio de una casa, o de un coche, ¿no? Entonces, bueno, La Cueva de los Monstruos se estrena en Lobo Balso, la ven autoridades, porque lo organiza Espacio Candy, 2 años de producción, súper complicada, no conseguimos sala comercial. Decíamos, ¿de qué hablan? De la discapacidad. Y la sala, no, los padres, imagínense los padres diciendo que vamos a la obra de teatro con uno de los actores en silla de ruedas. Y yo decía, yo estoy convencido de que sí van a ir. Pero claro, en la medida que el único convencido era yo y los actores que lo habían ensayado, había un eslabón que faltaba. Por suerte apareció Espacio Candy, que es un espacio vinculado creo que al Ministerio del Interior, que trabaja el tema de discapacitados. Entonces consiguió Lobo Balso y dijo, por lo menos la vamos a hacer una vez. Invitó a mucha gente, entre ellos autoridades, y salieron realmente conmovidos y salieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? Y pasó un tiempo, que por suerte fue muy corto, mucho más corto de lo que pensábamos, y lo que van a hacer con esto es que la Cueva de los Monstruos inicia una gira nacional el año que viene, va a estar en todos los departamentos del interior, en teatros, que fue algo que yo peleé, porque dijimos, vamos a hacerlo en las escuelas. Y yo dije, no, la escuela no, vamos a hacerlo en teatro. Pero no por nada, sino porque que los niños vayan al teatro. Van al teatro, se sientan juntos, la butaca, el coso oscuro. Si van a la escuela, están en el patio, es una cosa más. Van al teatro, todos así, acomodan, se sientan, se casan telón, ¿no? Entonces, saben que hay un teatro en el pueblo, por si alguno no lo sabe, lo conocen, se vinculan. Para mí el teatro es la mejor expresión artística. Miren que yo escribo, también tengo amigos músicos, para mí no hay nada como el teatro. Esa verdad que tiene el teatro, esa pureza en el mensaje que tiene el teatro y la identificación, uno ve teatro, Toc Toc es una obra que también se hace en España. Sí, claro. Toc Toc uruguaya, es distinta. Podríamos hilar más fino, cada función es distinta, porque es algo mágico del teatro. Lo que pasa en esa hora es esa hora y después se va.
¿no? Eso se evapora, eso no pasa en las películas, no pasa en los libros, solo pasa en el teatro. Y es un fenómeno que siempre es colectivo, aún en un monólogo, siempre hay muchas manos metidas. Yo por eso empecé a escribir teatro, porque yo solo escribía y yo me da cuenta, a mí me fascina escribir, como les conté más o menos hoy, es casi mi actividad principal y que más... Para mí todo pasa por la escritura, a mí me pasa cualquier cosa en la vida y no termina de pasar hasta que más o menos es escrita directa o indirectamente. Pero me pasaba algo en la escritura, es que me hacía sentir solo. Los escritores que tienen cierta tendencia a la soledad en general, a mí me agudizaba mucho la soledad y cierta incompresión y aislamiento. Que pasa mucho cuando uno escribe algo y la gente lo interpreta, ¿no? A Cortázar le pasó con Casa Tomada, no me estoy comparando con Cortázar, digo, para que vean el ejemplo. Cortázar escribe Casa Tomada y la gente dice, ay, mirá, qué buena metáfora del peronismo. Y él dijo, ni idea, ¿no? O sea, a veces, y eso te hace sentir solo. Uno escribe algo y la persona interpreta algo que no tiene nada que ver con lo que uno escribe. El teatro, la diferencia que yo encontré era que cuando yo termino de escribir, todo recién empieza. Recién empieza cuando yo termino. Y empieza un proceso en el que aparecen muchas manos y muchas cabezas donde lo que sucede siempre es mejor. Yo cuando vi, por ejemplo, Castigo del Cielo, dije, es mucho más bueno de lo que yo escribí. Esto es mucho más lindo. Claro, fíjate qué acto de amor esa gente, agarrar algo de uno y mejorarlo. En un mundo en que generalmente pasa lo contrario, ¿no? Las cosas no parecen no más que empeorar. En cambio en el teatro, yo por eso lo reivindico mucho. No sé por qué estoy hablando de esto, por la cual los monstruos. Me perdí un poco. Entonces el martes 30 en el Teatro Florencio Sánchez, en mi barrio, para que vean lo de la magia, se inicia la gira nacional de la Cueva de los Monstruos. Querían que yo estuviera presente, entonces un esfuerzo de un montón de gente. Me trajeron y hay como una especie de, llamémosle, reconocimiento, Sí, claro. por el tema de escribir para este tema de discapacidad. ¿Y esa gira será de carácter nacional, digamos? Nacional. En principio va a ir a... ¿Y lo del martes se puede ir? O por invitación se puede ir, es llamar al teatro, no se cobra entradas, llamar al teatro y se va. Entran 300 personas hasta que agotar localidades. Es a las 6 de la tarde. El martes 30 a las 6 de la tarde. Y Teatro Florencio el martes Sánchez, que viene. El martes próximo. Y estamos casi en el final y quiero que me cuentes en uno... ¿Cómo? El año que viene, o sea, es el martes 30 ahora y sí el año que viene. Ahora, el año que viene. Sí. Habló de la belleza de los hombres. ¿Se presentaría algún concurso de esa índole? Es muy buena la pregunta y un tanto absurda. Me presentaría con cero opción de ganar, como pueden estar viendo. Me hubiera presentado a lo 20. Yo no creo, no me presentaría por lo siguiente. Ni siquiera me gustan pero yo era chico y me daba cuenta que era absurdo. A mí siempre, cuando veía Miss Universo y Miss Mundo, Miss Uruguay, esas cosas, la que a mí me gustaba siempre perdía. Era eliminada digo esto y mi esposa es linda, estoy diciendo un absurdo, porque parece que no, parece que a mí me gustan las feas. En los desfiles de modelos a mí me parecían todas lindas. Yo qué sé, tendría que ponerme a hablar con cada una para darme cuenta que tan lindo era. Yo ya era chico y me daba cuenta de que la belleza de una persona no se podía ver tan fácil desde afuera. Entonces, yo no me presentaría por eso, porque tendría cero posibilidad. Y los modelos sí, en algún momento me pasó, pero no en cuanto a modelo, no de postura. Me pasó el año pasado cuando estuve en Uruguay, y de hecho me pasa mañana que me llevan a una escuela, me llevan digo porque es gente que lo organiza, a una escuela del Cerro Norte, que es mi barrio, porque me parece muy importante que a los escritores niños que hay en este momento en el Cerro no les pase lo que me pasó a mí. O sea, que conozcan un escritor del Cerro. Entonces yo voy y les digo, yo entro a la clase, digo, ¿qué quieren ser? Imagínense, futbolista maestra, ¿no? Los modelos que tienen, por eso decían los modelos, ¿no? Los modelos que tienen los niños, futbolista maestra. Y yo le digo, ¿ninguno quiere ser escritor? Digo, pues yo venía a esta escuela y yo quería ser escritor. Y siempre hay uno, o una, más unas que uno. Yo voy a varias, al Casabó, se llamaba La Castera antes,
A la Vizcaya, claro. Dino fue, exactamente. Ah, bien. Ahora, mañana a las 3:60, después lo tengo ahí, 3:60 y algo creo que es. ¿Sabes cuál es? En Casa Bo. Y yo le hice el año pasado, le hice un taller de guión. Digo, le voy a enseñar a hacer un guión de un cortometraje. ¿Le gusta el cine? Dice, sí, un guión de cortometraje. Vamos a hacer un guión. Y lo hicimos entre todos. Y fíjense, estamos hablando de Casa Bo, ¿eh? Y la maestra me dice, esto te van a comer crudo. Pero para nada, trabajamos en grupos, hicimos focus group, tormenta de ideas. Yo le dije, para poder hacer esto tenemos que aprender dos cosas. Primero, todas las opiniones son importantes. No hay ninguna más importante que la otra. Y al revés, tenemos que partir de la humildad de que la idea del otro posiblemente sea mejor que la de uno. Entonces hicimos y escribimos el guión entre todos y fue espectacular, espectacular. Y uno, al final de la clase, entre la misma pregunta, ya había 10 que decían, yo quiero ser escritor. ¿No? Entonces yo creo que cuando uno habla de me presentaría modelo, yo ese tipo de modelo sí, porque yo creo, para mí el éxito, el otro día con un amigo que tiene un grupo de rock, tiene uno de los grupos de rock mejor, ya terminamos, ya nos vamos. Tiene función, ¿no? Tiene uno de los grupos de rock más famosos de España, miles y miles de personas. Resulta que la mujer tiene una enfermedad degenerativa y él necesita más dinero y cuidarla. Entonces se le ocurre, hace un curso de enfermería y se va a trabajar a Noruega. Entonces el tipo en verano está en festival de rock con miles de personas cantando, no sé qué, todo hedonismo, imagínate, una estrella de rock. Y después se va a Noruega a ser enfermero en una clínica para enfermos de Alzheimer, cuidándolos y estando ahí. Y él me hablaba hablamos mucho del tema del éxito, ¿no? Y éxito, yo no sé si lo sabía o no me acordaba, pero viene de éxito, ¿no? Que es salida. Entonces yo decía, claro, al final lo que hiciste fue encontrar una salida, porque el tipo se lo ve feliz, ¿no? Dice, él vive una vida un poco contradictoria y él habla mucho de Superman y Clark Kent. Y dice, y yo me siento un superhéroe, dice, cuando estoy en la clínica. El que sube al escenario es Clark Kent. Dice. Entonces, cuando uno habla de modelos, yo creo que es eso. Yo, cuando era chico, tenía la fantasía de ver un cartel en un teatro con mi nombre como autor. Y después, cuando eso sucedió, yo decía, no, pero me gustaría que la obra fuera... Y uno siempre puede cometer el error de pensar, no, pero quiero escribir un éxito, o que los libros sean un bestseller. Y cuando uno ya lograste lo que en definitiva querías, que es, fíjate qué locura, agarrar una editorial, decirle que la editorial venga, te pida un libro y vos digas, mira, te cuesta, no sé si te va a gustar porque son todas historias que transcurren en Uruguay. Me encanta, te lo publico. En España. Es mi séptimo libro en España que el protagonista es el Cerro de Montevideo. Un crítico me pregunta, ¿y cómo se te ocurrió lo del cerro? Se me ocurrió mi barrio, ¿qué te pensás que Macondo? Claro. Bueno, García Márquez decía a propósito del nombre que los editores le dieron al realismo mágico, que es en realidad una construcción más que nada editorial, ¿no? Claro. Porque él decía, bueno, ¿y cómo fuiste capaz de elaborar esa atmósfera, esos relatos, esos personajes, esas situaciones, esos climas, esas historias? Dijo, son las que vi toda la vida. Son las que vivía, claro. Son las que vi toda la vida, no inventé nada. Están adelante tuyo, claro, hacia el final. Claro. Sí. A ver, ¿estás escribiendo algo nuevo ahora, en este momento? En este instante, aparte, tengo que decir que estoy escribiendo Antígona, si no Natalia me mata. Aparte de Antígona, sí, estoy escribiendo, tengo un par de obras de teatro ahí como en las gateras, siempre, una por encargo, siempre es un poquito más complicado. A mí me gusta escribir por encargo, por el cliché del carnaval, ¿no? Que está como acostumbrado, me ayuda. Y una que es idea mía, que es con la que estoy tropezando un poco más, pero que es de una historia espectacular de Horacio Quiroga, que lástima que no las cuento, yo se las contaría, no las cuento porque él quiere irse, si no se las contaría. No es porque quiera irme, igual que las obras de teatro, las cosas tienen un comienzo. Tienen un comienzo y tienen un final. Y hace poquito escribí una obra de teatro que creo que la tiene un productor en este momento, puede estar muy bien, que se llama El Grupo, que es una sola actriz, y que a diferencia, uno entra al teatro y te dicen apaguen el teléfono, acá te piden que lo enciendas, y te meten en un grupo de WhatsApp, que está en la sala, en toda la sala. Entonces a mí me da mucho, todavía no sucedió eso, pero me da mucha gracia
imaginando la sala oscura y pim, cayendo los WhatsApp y la actriz ahí arriba del escenario participando la historia va de esa. Y después tengo 2 libros, uno que yo me había prometido que después de cruzar el cerro iba a dejar a Uruguay tranquilo como escenario, sí. Pero es en Uruguay. Transcurre, es una novela un poco histórica, transcurre en la época de la Batalla de las Piedras, pero estoy haciendo la parte tremenda de la investigación previa que para morirse. Vivís hace casi 20 años en Sevilla. ¿Sentís que ese pasó a ser tu lugar en el mundo, que ahí vas a...? Sí, ¿no? Yo... Es terrible, porque si uno vive en un lugar feo, por ahí siempre podría fantasear con... Digo, bueno, me vuelvo a Montevideo. Pero Sevilla es tan linda y la gente es tan buena y yo me siento tan a gusto que... Yo siempre hago la comparación con... a mí me pasa con Montevideo, viste las mujeres que vos te recontra enamorás y que todos sus amigos que no son tan lindas, vos no sabés por qué te gusta tanto, solo a vos te gusta, estás recontra enamorada y encima te maltrata un poco, te maltrata no en el maltrato, sino que no te da tanta bola, ¿no? te dice que va y no va. Esa novia, eso para mí, esa es mi novia, esa es Montevideo. Sevilla es una mujer hermosa que siempre me dice que sí, que me saca a pasear, que me muestra cosas lindas, me da de comer. Y yo no sé si la quiero tanto como... No, yo la quiero también. Claro, yo no podría vivir lejos de Sevilla. No, y además me imagino, Joaquín... ¿Conocen Sevilla? Es muy lindo, ¿lo conocen? Si no la conocen, hay gente que va a España y no va a Sevilla, es increíble. Tu hijo es casi un sevillano. Si mi hijo no lo movés de la Entonces, eso implicaría casi como separarte. No, por eso, yo ni siquiera me lo planteo. Y además, vamos, más allá de él, lo que dije en el arranque, los vínculos, venís seguido, tampoco es que... No, te juro que extrañás. Y aparte ahora, gracias a la tecnología, también ha cambiado la distancia. Claro. Yo le decía a él, yo escucho Almorzando con Camino, se llama ya por la diferencia de hora, y ves escritores, o sea, estás en un continuo... Igual hay algo en la atmósfera que uno tiene la sensación de que se está perdiendo. Pero por suerte también venir tampoco es tan... O sea que tu próxima visita será... espero, si toda la misión que yo estoy encomendando sale bien, quizá un poquito antes, te diría en agosto normalmente, pero... posiblemente sea en abril, mayo, si todo sale bien, porque tenemos un proyecto de teatro vinculado a esa posibilidad de que yo vuelva para esa fecha. Bueno, hay altas chances de que nos reencontremos con él el año que viene, entonces. Así que muchas gracias, Joaquín. A ustedes.